Me llamo Leonardo Aguilar, aunque en el negocio, en el mundo que devoró mi vida, todos me conocían como el Cielos. Tengo 54 años, o al menos eso dicen los registros. La verdad es que dejé de contar el tiempo el día que la puerta de esta celda se cerró detrás de mí. Les hablo desde el corazón de la bestia, el lugar que el gobierno estadounidense diseñó para enterrar vivos a los hombres. La prisión de máxima seguridad ADX Florence, un sarcófago de concreto en medio del desolado desierto de Colorado. Aquí cumplo 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin la más mínima posibilidad de libertad condicional. Mi vida real terminó hace mucho tiempo. El día que un juez federal, con un rostro tan impasible como el de un verdugo, sentenció que el sol no volvería a tocar mi piel. Por eso he decidido hablar. No se confundan. No busco el perdón de un Dios en el que dejé de creer, ni la redención que la sociedad reserva para pecados menores que los míos. Para gente como yo, solo existe el juicio y el olvido. Hablo porque el silencio aquí dentro es un ente vivo, una presión constante que te aplasta los pensamientos, te vuelve loco, te obliga a confrontar cada fantasma de tu pasado. Y hablo, sobre todo, porque el mundo entero fue engañado con una maestría digna de un ilusionista, y yo fui uno de los pocos que estuvo detrás del telón. Todo lo que creen saber sobre la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, en aquel hospital de la Ciudad de México en julio de 1997, cada noticiero, cada artículo de periódico, cada libro escrito por soplones y agentes de la DEA, es una puta mentira. Una farsa monumental, una ópera de engaño montada con la precisión de un relojero suizo y financiada con miles de millones de dólares. Amado Carrillo no murió en una plancha de hospital por una sobredosis de anestesia durante una cirugía plástica fallida. Imposible. Yo lo sé con la certeza del que respira. Porque esa noche, mientras los medios del mundo preparaban los titulares de su muerte y el gobierno mexicano se colgaba una medalla que no merecía, yo estaba a 41,000 pies de altura, en los controles de un Learjet 45 modificado, atravesando una tormenta eléctrica que partía en dos la cordillera de los Andes. Y a mi lado, en el asiento del copiloto, con un rostro nuevo y un pasaporte limpio, iba él. Amado Carrillo Fuentes, vivo, respirando el aire de su nueva libertad y mirando con una calma escalofriante el amanecer de su segunda vida. Seguramente se preguntarán, con toda razón, ¿cómo un hombre como yo, un piloto de aviación comercial con una vida decente en Chihuahua, con una esposa a la que amaba y una hija que era mi universo, termina convirtiéndose en el ángel guardián, en el taxista personal del narcotraficante más poderoso y buscado del planeta? La respuesta no es tan simple como la codicia, aunque la plata, el dinero, llegó a fluir de formas que desafían la imaginación, como un río de billetes verdes que ahogaba cualquier atisbo de conciencia. La verdadera respuesta está en el miedo, no el miedo a una bala, sino un tipo de miedo mucho más profundo y visceral, el miedo de un padre. El tipo de terror helado que te recorre la médula espinal cuando ves que la vida de tu hijo se escapa entre tus dedos y te das cuenta de que eres completamente impotente para detenerlo. Ese es el miedo que te hace arrodillarte y venderle tu alma al mismísimo diablo, no solo sin dudarlo, sino dándole las gracias por la oportunidad. Mi hija, mi pequeña Sofía, mi luz, tenía apenas 6 años cuando el universo decidió jugar a los dados con su vida. Los doctores, con esas caras de pésame ensayado, nos dieron el diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda, una variante particularmente rara y agresiva. Las palabras sonaban como un idioma extranjero, pero el mensaje era claro.
Era una sentencia de muerte. Nos hablaron de un tratamiento experimental, una última esperanza, disponible únicamente en un hospital especializado en Houston, Texas. El costo, $500,000. $500,000. Yo era un buen piloto, de los mejores de mi promoción, y ganaba un sueldo que nos permitía vivir cómodamente. Pero, ¿quién tiene $500,000 guardados bajo el colchón? El agente del seguro médico, un hombrecillo con un traje barato y una sonrisa condescendiente, prácticamente se rió en mi cara. Cláusulas preexistentes. Tratamientos experimentales no cubiertos. Me recitó la letanía burocrática mientras mi mundo se hacía pedazos. Empezó la caída libre. Vendí nuestra casa, la que habíamos construido con tanta ilusión. Vendí el coche. Pedí préstamos a cada banco, a cada usurero, hasta que mi nombre se convirtió en una bandera roja en todo el sistema financiero. Mi esposa y yo trabajábamos día y noche, pero no fue suficiente. Cada día veía a mi hija consumirse, su piel perdiendo color, su sonrisa, antes tan brillante, apagándose lentamente. Sentí esa impotencia que te vacía por dentro, que te roba el aire, que te pone de rodillas suplicando a un cielo sordo. Una noche, en una cantina de mala muerte en las afueras de Chihuahua, ahogando mi desesperación en un tequila barato que me quemaba la garganta, se me acercó un fantasma de mi pasado. Era Ramiro, el Chueco, un conocido del barrio de mi infancia. Un tipo que siempre había navegado en las aguas turbias de la ilegalidad. Me vio, no con lástima, sino con la mirada calculadora de un cazador que encuentra a una presa herida. Me dejó hablar. Le vomité toda mi historia, mi dolor, mi rabia. Él no dijo nada, solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, como un confesor del infierno. Al día siguiente, su llamada fue corta y directa. Me citó en un hangar abandonado en el viejo aeropuerto de la ciudad. El lugar olía a polvo y a fracaso. Pero adentro, bajo una lona, había un Cessna 206 impecable, reluciente. Parecía fuera de lugar, como un diamante en un basurero. Sé que eres el mejor piloto de por aquí, Leo, me dijo el Chueco, su voz rasposa. Hay un señor que necesitas, a alguien que sepa volar bajo, rápido y con la boca cerrada. Un solo viaje. $100,000 en efectivo, puestos en tu mano al aterrizar. Vuelas a la sierra, a una pista que te marcaremos, recoges un paquete y lo dejas en un rancho en Sonora. Eso es todo. Entras, sales, cobras. Yo sabía perfectamente lo que significaba paquete. Sabía quién era el señor. En Chihuahua, en todo México, solo había un señor con ese nivel de poder. Amado Carrillo Fuentes. El miedo me paralizó, pero solo por un instante. Cuando miré ese avión, no vi la cocaína, no vi el crimen, no vi el peligro. Vi los ojos de mi hija, vi las máquinas del hospital, las bolsas de quimioterapia. Vi una oportunidad, la única que me quedaba, y dije que sí. No sabía, no podía saber, que ese sí no era una solución, sino el primer ladrillo de la pared de esta celda, de este infierno de concreto en el que ahora les hablo. Mi primer vuelo para la organización fue mi bautismo de fuego. Y lo digo en el sentido más literal de la palabra. La chamba, como la llamaban, parecía sencilla en el papel. Un viajecito de placer, me había dicho el Chueco con una sonrisa cínica. La misión: pilotar un bimotor Rockwell Turbo Commander desde una pista clandestina, apenas una franja de tierra apisonada en el corazón de la Sierra Tarahumara, hasta un punto de entrega en medio de la nada, en el desierto de Arizona. El cargamento:
Media tonelada de cocaína colombiana de la más alta pureza, empaquetada en ladrillos tan compactos que parecían bloques de yeso. El pago era una cifra que me mareaba, suficiente para cubrir casi la mitad del tratamiento de Sofía. El nerviosismo era un nudo en mi estómago, pero la adrenalina, y sobre todo la imagen indeleble de mi hija postrada en esa cama de hospital, me empujaban hacia adelante. El despegue fue en la más absoluta oscuridad, sin luces de pista, guiado solo por la tenue luz de las estrellas y la pericia que había acumulado en miles de horas de vuelo. Navegaba a una altitud ridículamente baja, casi rozando las copas de los pinos, siguiendo el contorno del terreno como una serpiente. Una técnica para mantenerme por debajo del alcance de los radares militares. Todo iba según el plan. El silencio en la radio, roto solo por el ronroneo hipnótico de los motores. Las constelaciones como mis únicas compañeras de viaje. Había una extraña belleza en ello, una sensación de libertad absoluta. Pero la poesía se acabó abruptamente a unos 50 kilómetros de la frontera. El comunicador encriptado que me habían dado, un aparato robusto y de aspecto militar, crepitó con estática y escupió una sola palabra, una sentencia: halcón. En la jerga de la organización significaba lo peor. Te han visto. El radar. Las instrucciones para una situación como esta eran claras, concisas y brutales. Si te ven, quema el avión, quema la carga, y si puedes, desaparece en el monte. Si no puedes huir, defiéndete. Mi avión no tenía armas, y mi única defensa era una vieja pistola calibre .38 que me habían dado y que apenas sabía cómo quitarle el seguro. Estaba jodido. El pánico, frío y paralizante, me invadió por un instante. Pero entonces, algo se rompió dentro de mí. Una extraña calma. La calma nihilista del que ya no tiene absolutamente nada que perder. Se apoderó de mis manos y de mi mente. Recordé las viejas historias de los pilotos contrabandistas de la frontera, las leyendas que se contaban en las cantinas. Y recordé un lugar que había estudiado en los mapas topográficos por pura fascinación aeronáutica. El Cañón del Diablo. Una cicatriz profunda y retorcida en la faz de la tierra, una garganta de roca tan angosta y traicionera que era un suicidio intentar sobrevolarla a baja altura, pero era mi única opción. Empujé la palanca de mando hacia adelante, lanzando el avión en una picada vertiginosa hacia la negrura del desierto. Los Black Hawks me siguieron, sus potentes reflectores cortando la noche como cuchillas, buscándome. Entré en la boca del cañón a una velocidad demencial. Las paredes de roca pasaban a escasos centímetros de las puntas de mis alas. El estruendo de los motores, atrapado entre los muros de piedra, era un rugido infernal que hacía vibrar cada remache del fuselaje. Podía sentir las corrientes de aire descendentes, las turbulencias que amenazaban con hacerme pedazos contra las rocas. Detrás de mí, uno de los helicópteros, más arrogante o más inexperto, intentó seguirme. Era demasiado grande, demasiado torpe. Escuché un chirrido metálico espantoso, seguido de un estallido que iluminó el cañón por una fracción de segundo. Vi la bola de fuego en mi espejo retrovisor. El otro helicóptero, más prudente, se detuvo en la entrada, esperando a que yo me estrellara más adelante. Volé dentro de ese laberinto de piedra durante 20 minutos que se sintieron como una vida entera, guiándome por la memoria fotográfica de los mapas y la pura intuición, bailando con la muerte a cada giro. Cuando finalmente salí por el otro lado, estaba solo en el vasto cielo estrellado. Aterricé en la pista de tierra designada con los tanques de combustible casi secos y las manos temblando de tal manera que no podía soltar los controles. Cuando los hombres de Amado,
Un grupo de tipos duros con rifles de asalto llegaron a recoger la mercancía y vieron el estado del avión. Me miraron con una mezcla de asombro y un respeto casi reverencial. Había hecho lo imposible. Al día siguiente, en lugar de recibir mi paga en un sobre sucio, 2 hombres silenciosos me recogieron y me llevaron a un rancho que parecía sacado de una película de Hollywood. Un palacio en medio del desierto. Y ahí, junto a una alberca que brillaba bajo el sol, lo conocí. Amado Carrillo Fuentes. No era el monstruo sanguinario que la prensa describía. Era un hombre de mediana edad, de voz suave, casi amable, con una mirada penetrante que parecía leerte el alma. Me sirvió un trago de un whisky añejo. Me dicen que sabes bailar con los ángeles de acero, muchacho, dijo. Su voz tranquila desmentía el poder que emanaba. Anoche me salvaste mucho dinero, pero más importante, me demostraste que tienes huevos y cabeza. Una combinación rara. El dinero para el tratamiento completo de tu hija ya fue transferido al hospital en Houston. Olvídate de eso. A partir de hoy, trabajas para mí. Y no vas a transportar paquetes, vas a transportarme a mí. En ese momento, aturdido por el whisky y el alivio, no comprendí la magnitud de sus palabras. Pero mi vida, la de Leonardo Aguilar, había terminado. Acababa de nacer el Cielos, y me había convertido en los ojos y las alas del hombre más poderoso de México. Fue entonces cuando la venda se me cayó de los ojos y empecé a ver la verdadera naturaleza del poder. Mis vuelos ya no eran a pistas de tierra en la sierra. Mis destinos ahora eran aeropuertos ejecutivos en la Ciudad de México, hangares privados en Guadalajara, pistas de aterrizaje en mansiones en las lomas de Chapultepec. Quienes me recibían al bajar del avión ya no eran sicarios con botas polvorientas y cuernos de chivo, sino hombres impecables de traje y corbata, con portafolios de piel y un aura de autoridad, que bajaban de camionetas Suburban blindadas con escoltas del Estado Mayor Presidencial. Una tarde, volé con Amado a una reunión en una hacienda colonial en las afueras de Querétaro. La propiedad era un paraíso, un oasis de riqueza y poder. Me ordenó, como siempre, que esperara en el avión. Pero esa vez, la curiosidad, o quizás un presentimiento, me pudo. Apagué los sistemas, aseguré la cabina y me acerqué sigilosamente a la casa principal. A través de un gran ventanal que daba a una biblioteca señorial, vi la escena que hizo añicos mi percepción de la realidad para siempre. Amado no estaba reunido con otros narcotraficantes. Estaba sentado a la cabeza de una gran mesa de caoba. Y a su alrededor no había capos, sino la élite de México. Vi a un general del ejército con el pecho cubierto de medallas y el uniforme perfectamente planchado. Vi al subsecretario de Gobernación, un hombre cuyo rostro salía a diario en los noticieros hablando de la lucha contra el crimen. Vi a 2 de los empresarios más ricos del país, de esos que aparecen en las portadas de las revistas de negocios como ejemplos de éxito y probidad. Y no hablaban de droga. Hablaban de porcentajes de ganancias sobre el control de las aduanas marítimas, de licitaciones para obras públicas del gobierno que serían asignadas a las constructoras de los empresarios, de la financiación de campañas políticas para gobernadores y senadores. Escuché al general darle a Amado información detallada, con fechas y nombres, sobre operativos militares contra sus rivales, con una semana de antelación. Escuché al político garantizarle que cualquier investigación de la PGR en su contra sería enterrada en un laberinto de burocracia. Escuché a los empresarios ofrecerle sus vastas redes de compañías como una gigantesca lavadora para sus miles de millones de dólares. Comprendí en ese instante, con una claridad que me heló la sangre, que el Cártel de Juárez no era una organización criminal que luchaba contra el gobierno. Era una división no oficial del gobierno mismo.
Era una empresa paraestatal, una simbiosis perfecta entre el poder político, el poder militar, el poder económico y el poder criminal. Amado no era un simple bandido. Era un socio, un director de operaciones de la corporación clandestina más grande de México. El narcotráfico no era el negocio final. El negocio era el control del país. La droga era solo la mercancía, el producto más rentable. Aquella revelación fue como un golpe en el estómago. Ya no era parte de un simple juego de buenos contra malos. Estaba en el epicentro de una vasta conspiración que movía los hilos de una nación entera. Y yo, Leonardo Aguilar, el piloto que solo quería salvar a su hija, era el chofer personal de los dueños del circo. Mi habilidad para volar en cualquier condición, mi discreción y mi lealtad incondicional me hicieron indispensable. Mi apodo, el Cielos, que Amado me puso en broma, se convirtió en una leyenda dentro de la organización. No porque fuera un asesino, sino porque yo era la sombra silenciosa del jefe, el único que conocía sus movimientos exactos. Me convertí en su confesor sin sotana. En esos largos vuelos nocturnos, en la intimidad presurizada de la cabina a 40,000 pies de altura, con el mundo dormido a nuestros pies, él hablaba. Me contó de sus inicios humildes en Sinaloa, de su visión empresarial. No se veía a sí mismo como un criminal, sino como un pionero. Un hombre de negocios que había identificado un nicho de mercado global que el Estado, con una hipocresía monumental, condenaba en público, pero explotaba, y del que se beneficiaba en privado. El día que la cocaína sea legal, yo seré el dueño de la Coca-Cola, Leo, me dijo una vez, con una convicción escalofriante. La única diferencia entre mi negocio y el de ellos es un pedazo de papel, una ley estúpida. Yo lo llevaba a cerrar tratos multimillonarios en Colombia. Aterrizábamos en pistas clandestinas en medio de la selva del Caquetá. Pistas que parecían salidas de una película de acción, y nos recibían ejércitos personales de los capos del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela. Vi a Amado negociar con ellos, no como un subordinado, sino como un igual, como el presidente de una corporación multinacional discutiendo una fusión. Lo llevé a paraísos fiscales en las Antillas, a bancos en Panamá y las Islas Caimán, donde supervisaba una arquitectura financiera tan compleja que hacía parecer a la de cualquier gobierno un juego de niños. Lo llevé a Cuba, donde tenía amigos y socios en las más altas esferas del gobierno de Castro, usando la isla como un santuario y un punto de transbordo estratégico. Fui testigo ocular de entregas de dinero en efectivo, que podrían haber financiado el presupuesto anual de un país pequeño. Vi bodegas repletas de maletas Louis Vuitton, cada una conteniendo exactamente $1,000,000 en billetes de 100. El olor a papel moneda recién impreso, mezclado con el cuero caro, es el olor del poder absoluto. Pero también vi el lado oscuro, el lado que te mancha el alma de una forma que ni 1000 vidas podrían limpiar. Una vez, tuve que volar a un grupo de sus sicarios más sanguinarios, el brazo armado conocido como La Línea, a un bautizo en Culiacán. El objetivo era un capo rival del cártel de Sinaloa. No lo emboscaron en la calle. Esperaron a que estuviera dentro de la iglesia, a que el sacerdote estuviera derramando el agua bendita sobre la cabeza del bebé, para entrar y abrir fuego con sus cuernos de chivo. Fue una masacre. No volé de regreso con ellos. Aterricé, y cuando vi bajar a esos hombres con la ropa salpicada de sangre y riendo, apagué los motores y les dije que buscaran otro piloto. Fue la primera vez que me negué a una orden. Esperé una reprimenda o algo peor. Pero cuando hablé con Amado, él simplemente asintió.
Hiciste bien, Leo. Tú eres un piloto, no un carnicero. Respetó esa línea, quizás porque entendía que mi valor residía en mi habilidad y mi lealtad, no en mi capacidad para matar. O quizás, simplemente, me necesitaba demasiado como para arriesgarse a perderme. Mi vida se convirtió en una esquizofrenia insoportable. Una semana estaba en la selva colombiana, esquivando radares con un cargamento de 2 toneladas de cocaína. Y a la semana siguiente estaba en el ala de oncología pediátrica del hospital en Houston, sentado junto a la cama de mi hija, leyéndole cuentos de princesas y castillos. El dinero de Amado, ese dinero manchado de sangre y sufrimiento, le salvó la vida. Sofía entró en remisión, pero cada vez que la abrazaba, cada vez que sentía su pequeño cuerpo junto al mío, sentía la suciedad en mis manos, el peso insoportable de las vidas anónimas que habían costado su tratamiento. Me convertí en un fantasma, viviendo entre 2 mundos radicalmente opuestos, sin pertenecer realmente a ninguno. Y entonces, como todo imperio construido sobre cimientos de violencia y corrupción, el nuestro empezó a tambalearse. La presión de la DEA sobre el gobierno mexicano, de cara a la certificación anual, se volvió insostenible. El nombre de Amado Carrillo Fuentes estaba en cada informe de inteligencia, en cada titular de periódico. Se había vuelto demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado visible. Sus socios en el poder, esos mismos hombres con los que compartía mesa y ganancias, empezaron a ponerse nerviosos. Se acercaban las elecciones presidenciales, y Amado se había convertido en un lastre, en una bomba de tiempo que, si estallaba, podía arrastrarlos a todos con él. La cacería, antes una simulación, se había vuelto real. Fue en una noche húmeda de finales de junio de 1997, en un rancho seguro en las colinas de Cuernavaca. Amado me llamó a su estudio. Estaba más serio y sombrío que nunca. Se sirvió un whisky que costaba más que mi antiguo sueldo anual y me pasó un vaso. Se acabó el juego, Leo, dijo, mirando la noche a través del ventanal. Los socios de arriba, los de traje y corbata, me están pidiendo amablemente que me retire, que desaparezca. Me he vuelto un problema para la campaña que viene, un fantasma demasiado ruidoso. Yo pensé que planeaba huir, esconderse en Argentina o Chile, como había hecho antes. Pero su plan era infinitamente más audaz, más definitivo. Se giró hacia mí y vi una media sonrisa en su rostro, la sonrisa de un jugador de póker que tiene un as bajo la manga. «Voy a morir, Leo», dijo. «El mundo entero va a llorar o a celebrar la muerte del Señor de los cielos. Los periódicos imprimirán mi obituario. La DEA brindará con champán. Y mientras todos ellos miran el cadáver equivocado, yo estaré en una playa remota, con un nuevo rostro y un nuevo nombre, viendo el atardecer». El plan era una obra maestra de engaño, una sinfonía de corrupción y logística. Durante meses, sus hombres más leales habían buscado un doble casi perfecto por todo México. Lo encontraron en un ejido de Sinaloa. Un campesino con un parecido físico asombroso con Amado, que además padecía un cáncer de páncreas terminal. Le ofrecieron a su familia una fortuna tal que ni 10 generaciones podrían gastarla. El hombre aceptó dar su cuerpo a cambio de la seguridad de los suyos. Al mismo tiempo, trajeron en secreto a un equipo de los mejores cirujanos plásticos de Brasil y de Cuba, verdaderos artistas del bisturí. Pero la cirugía mayor no era para Amado, era para el cadáver. La operación de Amado fue real, pero se llevó a cabo semanas antes, en una clínica clandestina en su propio rancho. Fue una intervención menor, unos retoques en la nariz, implantes en los pómulos, una liposucción facial. Nada drástico.
lo suficiente para alterar sus rasgos de forma que, con barba y gafas, fuera irreconocible. El día clave, el 3 de julio de 1997, todo se movió con la precisión de un operativo militar. La noche de la supuesta operación, mientras el equipo médico oficial, comprado hasta el último enfermero, fingía operar a Amado en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México, el verdadero Amado, ya recuperado de su cirugía, era discretamente trasladado en una ambulancia sin insignias a un aeródromo militar en las afueras de la capital. Allí, en la pista más alejada, lo esperaba yo con los motores del Learjet ya encendidos. El plan era que el doble, el campesino, muriera en la plancha, oficialmente por una reacción adversa a la anestesia. Después, los cirujanos oficiales, siguiendo el guión, entrarían en pánico y, en su supuesto intento por reanimarlo, deformarían el rostro del cadáver con inyecciones y manipulaciones, haciéndolo prácticamente irreconocible y atribuyendo todo a un procedimiento fallido. Era la coartada perfecta. La DEA y el gobierno mexicano tendrían su trofeo, un cuerpo que identificarían por registros dentales y pruebas de ADN manipuladas. Y Amado tendría su libertad. Mi misión era la más crítica y la más peligrosa. Tenía que sacar a Amado del país esa misma noche, sin dejar el más mínimo rastro. El plan de vuelo oficial que presenté en la torre de control era un vuelo de carga farmacéutica con destino a Panamá. Pero una vez en el aire, en un punto ciego del radar sobre el Golfo de México, apagaría el transpondedor, descendería bruscamente y desviaría mi ruta 90 grados hacia el sur, volando sobre el Océano Pacífico para evitar por completo los radares de Centroamérica. El ambiente en la cabina esa noche era surrealista. Amado estaba callado, inusualmente pensativo. Llevaba un pasaporte argentino impecable con un nombre nuevo, Juan Carlos Rivas. Miraba por la ventanilla las luces de la Ciudad de México, esa gigantesca mancha de luz que representaba su imperio, haciéndose cada vez más pequeña. «Mira eso, Leo», me dijo finalmente, su voz apenas un susurro sobre el ruido de los motores. Construí un imperio sobre esa ciudad, un reino invisible que controla todo lo que se mueve, y ahora tengo que dejarlo todo para poder seguir vivo. La ironía, ¿no? Para ser libre, el rey tiene que morir. Antes de que nos adentráramos en el espacio aéreo internacional, me entregó una pequeña bolsa de lona, pesada para su tamaño. La abrí. Estaba llena de diamantes en bruto, de todos los tamaños. Debía haber millones de dólares ahí. «Esto es por tu lealtad, por tu silencio», dijo. «Cuando aterricemos, eres un hombre libre. Toma a tu familia, desaparece. Vete a Europa, a Asia, a donde nadie te conozca. Olvídate de mí, olvídate de este mundo. Leonardo Aguilar, el Cielos, también tiene que morir esta noche». Aterrizamos con las primeras luces del amanecer en una pista privada excavada en un valle de la Patagonia chilena. Un lugar tan remoto y hermoso que parecía el fin del mundo. Una camioneta Land Cruiser lo esperaba al final de la pista. Al día siguiente, el imperio tenía un nuevo rey, su hermano Vicente Carrillo, el Fitzroy. Pero un imperio sin su genio estratégico, sin el cerebro que lo mantenía unido, no tardó en convertirse en un nido de víboras, en una carnicería. Yo seguí el consejo de Amado al pie de la letra. Intenté desaparecer. Con los diamantes tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Moví a mi esposa y a mi hija a Europa. Compramos una hermosa villa en la costa del Algarve, en Portugal. Durante casi un año, viví el sueño de una vida normal que creía perdida para siempre. Llevaba a Sofía a la escuela.
Paseaba con mi esposa por la playa. Intentaba borrar de mi memoria el olor a combustible de avión y a pólvora. Pero el pasado, como un fantasma hambriento, siempre te encuentra. La organización había cambiado drásticamente. Vicente no tenía el cerebro ni el carisma diplomático de su hermano. Gobernaba con el miedo, la paranoia y la fuerza bruta. La delicada red de alianzas que Amado había tejido con políticos y empresarios se desmoronó. Y el cártel se sumió en una sangrienta guerra interna por el poder y los despojos. Y en ese nuevo orden, yo, Leonardo Aguilar, era un cabo suelto. Un cabo suelto muy peligroso. Era una de las pocas personas vivas en el planeta que conocía el secreto más grande y mejor guardado del cártel. Una tarde, mientras veía a mi hija jugar en el jardín, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. La voz al otro lado era fría, metálica, una voz que conocía de los círculos de seguridad de Vicente. «El patrón quiere verte, cielos. Hay una última chamba para ti», dijo sin rodeos. Me negué. Le dije que esa vida había terminado para mí, que Leonardo Aguilar estaba muerto. El hombre al otro lado soltó una carcajada seca, sin humor. Nadie se retira de estos cielos. Nadie. Por cierto, tenemos a tu familia. Están de vacaciones en un resort de lujo en Cancún. Unas vacaciones muy bonitas, con todo pagado. Queremos que sigan disfrutando, ¿verdad? El teléfono se me resbaló de las manos. El hielo me recorrió la espalda. Un frío que no sentía desde la noche de la persecución de los Black Hawks. Los habían secuestrado. Mi esposa, mi hija, eran sus rehenes. La chamba era una misión suicida. Una sentencia de muerte disfrazada de trabajo. Tenía que volar un avión cargado hasta el tope de cocaína desde una pista en los llanos de Colombia y aterrizarlo en una pista abandonada de la Fuerza Aérea en Homestead, Florida. La ruta, el horario, las coordenadas, todo me lo dieron ellos, con una precisión insultante. Era una trampa, y lo supe al instante. Las coordenadas eran demasiado exactas. La pista demasiado conocida por la DEA. Me estaban entregando a los gringos. Era la forma en que Vicente limpiaba la casa, eliminando al hombre que sabía demasiado, y de paso, se colgaba una medalla con la DEA, entregándoles un cargamento masivo como muestra de buena fe. Era un movimiento de ajedrez perfecto para ellos. Si me negaba, mataban a mi familia. Si aceptaba, mi mente era un torbellino de odio y desesperación. Pensé en estrellar el avión, en llevarme a todos al infierno conmigo. Pero la imagen de la sonrisa de Sofía me detenía. Tenía que creer. Tenía que aferrarme a la pequeña y estúpida esperanza de que si cumplía mi parte, ellos cumplirían la suya y la dejarían ir. El vuelo a Florida fue el más largo, amargo y silencioso de mi vida. Cada milla náutica que avanzaba me acercaba a mi tumba, ya fuera una de metal retorcido en el fondo del Golfo de México o una de concreto en una prisión federal. El avión, un viejo Gulfstream segundos que había visto mejores días, se sentía pesado, perezoso, como si no solo llevara droga, sino el peso acumulado de todos mis pecados. La radio estaba en un silencio sepulcral. No había camaradería, no había adrenalina, solo la certeza fría y absoluta de la traición. Sabía que me estaban monitoreando desde todos los lados, como un animal de sacrificio. Yo era el cordero que llevaban al matadero. Cuando crucé el espacio aéreo estadounidense, no hubo sorpresa alguna. Casi de inmediato, 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea se posicionaron a cada lado de mis alas, tan cerca que podía ver el rostro del piloto a mi derecha. Fue un saludo silencioso y mortal. Por la radio,
Una voz calmada y profesional, en un inglés perfecto, me ordenó que siguiera sus instrucciones y aterrizara en la base de la Fuerza Aérea de Homestead. No hubo persecución, no hubo drama. Todo estaba fríamente coreografiado. Era una entrega, no una captura. Mientras descendía, con los cazas escoltándome como aves de rapiña, miré el azul profundo del océano. Por un segundo, un pensamiento fugaz y tentador cruzó mi mente. Girar la palanca bruscamente y caer en picada. Acabar con todo. Pero no pude. Aterricé el avión con la misma suavidad y precisión de siempre. Es lo único. La bota de un agente en mi cuello. El cañón frío de un rifle M4 en mi cabeza. No me resistí. No tenía sentido. Mientras me ponían las esposas, apretando el metal hasta cortar la circulación, miré hacia el cielo. Estaba de un azul intenso, despejado, sin una sola nube. Un cielo perfecto para volar. Y supe, con una certeza que me rompió el alma, que nunca más volvería a sentir esa libertad. El cártel me había vendido. Me convirtieron en una ofrenda de paz para la DEA, una prueba de su nueva cooperación. Durante el juicio, que fue una farsa rápida y eficiente, mi abogado de oficio me lo confirmó. Los líderes del cártel de Juárez habían filtrado anónimamente toda la información de mi vuelo. Me entregaron en bandeja de plata. Y sobre mi familia, nunca más supe nada. El comandante de Vicente me hizo una última llamada. Cuando ya estaba en custodia federal, en una cárcel de máxima seguridad en Miami. El patrón te manda saludos, dijo con su voz de serpiente. Dice que tu familia está bien, que mientras mantengas la boca cerrada, seguirán bien. Era una mentira, y los dos lo sabíamos. Si los hubieran dejado ir, mi esposa habría movido cielo y tierra para contactarme. Lo más probable es que los desaparecieron en el mismo instante en que las ruedas de mi avión tocaron suelo estadounidense. Eran el último cabo suelto, y aquí estoy, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, a miles de kilómetros de todo lo que alguna vez amé. Mi vida, tal como la conocía, se acabó. Los días no lo hago por venganza, aunque el odio que siento por Vicente Carrillo y sus socios traidores es lo único que me mantiene caliente en las noches frías de este desierto. No lo hago por un trato con el gobierno. Ya me dieron la máxima sentencia posible. Lo hago porque la verdad es lo único que me queda. Mi último acto de desafío en un mundo que me lo quitó todo. Lo hago para que el mundo sepa que el hombre que aterrorizó a un continente y puso de rodillas a un gobierno no está muerto. Vive, probablemente con otro rostro y otro nombre, en algún rincón paradisíaco y olvidado de Sudamérica, disfrutando de los miles de millones de dólares que yo le ayudé a amasar. Él fue más listo que todos. Compró su libertad, su vida, su propia leyenda. A mí, en cambio, me compraron una tumba en vida. A todos los jóvenes de mi país, de toda Latinoamérica, que ven esta vida como una salida fácil, que se deslumbran con los narcocorridos, con las series de televisión, con el brillo del oro, los coches de lujo y el poder efímero. Escuchen la voz de un fantasma. Yo estuve en la cima del mundo. Volé más alto que nadie, literalmente. Y la caída fue total, absoluta y eterna. En este negocio no hay honor, no hay códigos, no hay lealtad. Eres una herramienta, un número, un cartucho desechable en la pistola de hombres que nunca, jamás, se ensucian las manos. El verdadero infierno no es la balacera ni la tortura del enemigo. Es el silencio que viene después. El silencio aplastante de una celda como esta, donde tienes todo el tiempo del mundo para darte cuenta de que vendiste tu alma por nada. Donde lo único que te queda es el recuerdo de los rostros de los que amabas y la verdad que, al final,
te mató en vida. Si alguna vez esa vida les parece atractiva, si alguna vez el dinero fácil les susurra al oído, recuerden mis palabras desde este agujero. De aquí, de este mundo, nadie sale. Ni vivo ni muerto. Simplemente dejas de existir.